A disposición siempre de ustedes. El orgullo es el primero agradecerles a ustedes también la nota y para mí es un placer poder ayudar y por ahí ayudar a entender algunas cuestiones que pasan en el contexto actual. Y en este contexto actual, la pregunta es cómo está la actualidad, ¿no? En el fútbol profesional, con esta cuarentena, con este parate que creo que no había sucedido nunca, ¿no? Y cómo se vive, cómo se pasan los días, cómo entrenan los jugadores y cómo hacen ustedes para poder hacer que los jugadores entrenen, ¿no? Los días pasan, eso primero, pero no, la idea es en este contexto, o sea, no es lo mismo, no se puede seguir el mismo plan de entrenamiento, ni siquiera lo que es la actividad específica del entrenamiento de fútbol, ni de cualquier otro deporte, por lo menos por ahora. Entonces lo que se busca es que por lo menos las cualidades físicas o capacidades físicas de los jugadores no se alteren demasiado en este proceso de confinamiento. Entonces lo que se hace, lo que hace el cuerpo técnico es organizarles un entrenamiento como para que las capacidades estas sigan por lo menos estimulándose y que no se pierda a lo que se llegó desde lo físico. Después va a ser un tema la cuestión futbolística, que se pierden tiempo, se pierden un montón de cosas, pero bueno, va a estar dentro del proceso de pretemporada, creo que el, la posibilidad de volver a esa situación. Es una lucha para ustedes, por ejemplo, que los jugadores no tengan movilidad, que estén en su departamento, seguramente comen de más, toman de más, para hacer que vuelvan a la rutina profesional en algún momento. No, mira, hay controles. La Ah, idea se es esa, controla. estamos hablando del fútbol profesional, fútbol y el fútbol juvenil con responsabilidad, es decir, los chicos toman con responsabilidad lo que tienen y dónde están. Ujú. Entonces, el departamento de nutrición sigue permanentemente a los jugadores mediante encuestas, mediante fotografías, mediante protocolos que se organizaron para evitar que pase todo eso. Y lo mismo la parte de la preparación física para por lo menos no perder las cualidades que ya tenían. Ujú. Si bien probablemente algunas bajen, se recuperan más fáciles que si hubiesen estado a la deriva. Ujú. Doctor, ¿cómo se trabaja en el deporte, salud y alimentación, ¿no? Va todo Sí, de la mano. sí. Sí, no se puede aislar una cosa, es decir, sacamos al deporte y ponemos al rendimiento humano, ¿sí? Para entenderlo desde la actividad física. Ujú. Porque si no se creen todos nos creemos que entrenar es solamente para el deporte y no es así. Entonces tenemos que aislar, sacar un poquito de contexto la palabra deporte y meter lo que es rendimiento personal. ¿Sí? Ese rendimiento personal está sustentado, apoyado en una gran base que es la salud. ¿Sí? Una persona saludable puede llegar al mejor rendimiento individual. Con esto no quiero decir que una persona que tenga una patología no pueda rendir en su mejor posibilidad, sino que tiene que estar controlado todo el esquema de salud. Cuando esa persona controló esa patología y se encuentra en un estado saludable, hay tres pilares básicos para llegar a ese rendimiento que están constituidos por la nutrición, por el descanso y por el entrenamiento. Ujú. Estas tres cosas van a generar que la persona pueda rendir o hacer que el cuerpo exprese todas las posibilidades que tiene de llegar a un mejor rendimiento. Ujú. Ese mejor rendimiento estamos hablando de que es salud, ¿sí? El mejor estado de salud. Se lo saco del contexto entonces del deporte y lo traigo a la vida cotidiana, doctor, porque Sí. recién hacíamos una nota con uno de los doctores aquí de nuestra localidad y la pregunta es de la gente, ¿cuándo podemos salir a caminar? ¿No? Y esto tiene que ver Sí. con el confinamiento y con esta necesidad de estar haciendo algún tipo de ejercicio, ¿no? Sí, a ver, esto está bien el tema de poder dividir en los marcos de cada lugar. No es lo mismo poder caminar en un lugar donde hay una densidad demográfica baja a caminar en Claro. Capital Federal. Entonces,
yo creo que si bien es necesaria el esparcimiento en las personas, hay que atender esa situación también, sin dejar librado al que hago donde puedo o donde hay lugar. Claro, sí, lo entiendo. Yo creo que es un punto necesario para la gente que por lo menos está acostumbrada a hacer actividad física. El que hace actividad física y no lo tiene está pasándola complicado, o sea, le cuesta más que una persona que no hace actividad física. Pero bueno, hay situaciones que atender, porque el tema también pasa porque el mismo desconocimiento de esta patología hace que por ahí, al ser asintomático, estemos empeorando la situación y hasta tener clara cómo viene toda la mano está relativamente bien todo lo que se hace. Uno por ahí, entendiendo el deporte y desde este lugar, quizás con algún protocolo se puede flexibilizar un poco más que lo que está, para mi criterio por lo menos. ¿Hay temor? Usted que está en Capital, doctor, nosotros que estamos un poco alejados, y esto lo digo, bueno, de buena manera porque hasta ahora no hemos sufrido ningún caso. ¿Cómo la pasan ustedes, los deportistas? ¿Hay temor? Por ejemplo, se plantea la vuelta al fútbol, a la competencia. Sí, la vuelta al fútbol va a estar, pero va a estar guiada bajo un protocolo, que eso lo va a determinar el Ministerio de Salud y AFA. Principalmente. A partir de los protocolos van a volver, pero el principal temor no es quizás el contagio de los mismos jugadores, porque ellos mismos no son personas de tanto riesgo, sino que pueden ser vehículos de transmisión de patologías, ¿me entendés? Y uno tiene, al convivir con una familia, puede ser que empeore la situación desde ese lado y no desde uno mismo. Entonces, el protocolo tiene que estar dado para contener toda esa situación. No solamente para no contagiarme yo, sino evitar que yo sea un vehículo de contagio. Uno de los temas importantes en la alimentación y en el deporte es los suplementos nutricionales, doctor, que en los gimnasios a veces se apunta a vitaminizar, a dar vitaminas. ¿Qué nos puede decir esto que nos parece un tema muy importante, doctor? Sí. Si bien hoy los suplementos nutricionales son muy frecuentes de uso, son de venta libre, al ser de venta libre son masivos ya, ¿sí? El tema, lo que hay que entender, me parece en este punto, que es sumamente importante y que uno a veces lo trata de decir, pero hay como unas barreras que es la venta libre, pero a la gente lo que le tiene que llegar es que siempre probablemente pueda consumir cualquier tipo de suplementos una persona. Este suplemento tiene que tener una guía, tiene que tener la persona un diagnóstico previo, es decir, saber que no tiene ningún problema para el consumo y saber que tiene un objetivo para el consumo. Entonces, sobre esas situaciones me parece que está bien el uso de un suplemento, pero lo que yo veo que está pasando, que pasa en todos lados, es que cualquier persona que hace una actividad física, recreativa o no, directamente va a comprarlo sin saber si tiene algún problema de base, si lo puede tomar, si no, con qué objetivo, en qué momento. O sea, hay muchas variables en el uso del suplemento. Creo que eso es un dato importante, sobre todo para los entrenadores, que son los que más quizás recomiendan, que no digo que esté mal la recomendación, sino que habría que crear una conciencia de que la persona acuda al médico y entienda en qué situación de salud está para el consumo de eso. Ejemplo de esto te puedo dar que en privado, en la consulta privada, uno muchas veces recibe pacientes que son diabéticas o que tienen problemas hepáticos o renales que están consumiendo un suplemento y quizás esta situación los empeora en vez de mejorarla como es el objetivo del uso. Ese es el principal punto a tocar, creo, de los suplementos hoy. Cualquier, por ejemplo, complejo vitamínico, sea el Calcevita común, el Supradin, todos estos elementos tienen que ir guiados, doctor. Sí, a ver, cuando uno tiene una alimentación bien estructurada para la actividad que hace, habitualmente los multivitamínicos no los necesitaría. Sí, habitualmente uno los puede usar como suplemento en un deportista de alto rendimiento por el consumo que tiene, pero en una persona que hace un deporte recreativo con una
alimentación bien estructurada, habitualmente busca otro tipo de suplementos y no las vitaminas. Cuando digo otro tipo de suplementos, estamos hablando de proteínas, de aminoácidos, de creatina, de ese tipo de cosas que hoy en los gimnasios se usan mucho. A tener cuidado entonces con eso, ¿no? A aconsejarlo bien. El aconsejarlo bien es que primero, antes de darlo, que vea la persona que está sana para tomarlo. ¿Qué es Boca, doctor? ¿Qué es Boca? Es un mundo distinto. Para mi especialidad es, creo que lo que un deportólogo, por lo menos que estudió para eso, como yo hablo por mí, es el lugar donde uno quiere trabajar. Eso es Boca. Está, a ver, ¿cómo lo ponemos? ¿En lo más alto, Boca? Sí, a nivel sudamericano te diría que sí. Tiene una estructura que hoy no la tienen clubes de América. ¿Se cuida Tiene mucho? un labor... ¿Se cuida mucho al jugador profesional, doctor? ¿Se lo vigila, se lo controla? Desde la novena se los controla. Ajá. Boca la verdad es, imagínate que Boca hace los actos médicos del club, de los chicos, y anualmente se revisan a todos los deportistas del club con todos los estudios que te imagines para asegurarnos su estado de salud y su evolución. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros conoce a todos los chicos desde que entraron hasta que se fueron del club o que son profesionales y se los continúa con estudios de todo tipo. Desde lo cardiovascular, del análisis biomecánico de la marcha, lo que es un examen psicológico, un examen oftalmológico, examen clínico, todo un laboratorio de evaluaciones fisiológicas para el rendimiento. Tiene todo eso anualmente como para nosotros también estar tranquilos en lo que estamos haciendo. La verdad que estar en Boca es la elite del deporte mundial, te diría, desde lo médico. Y desde el fútbol lo mismo. ¿Hay posibilidades o estamos lejos de haber hecho lo que hizo Messi, el Barcelona con Messi aquí en Argentina, por ejemplo? Acá se hace, lo que pasa es que es distinto a un club europeo a un club argentino. El club europeo son entes profesionales, entes privados, entonces son más empresas y manejan otro tipo de negocios que no son los mismos que acá. Acá, al ser entidades civiles, habitualmente se forman los jugadores para que el club pueda subsistir. Claro. Entonces, fíjate que hay muchos jugadores argentinos en el exterior y eso es para que el club pueda subsistir. Muchas veces no puede subsistir un club con una cuota societaria a veces. Sí, pero sí, Argentina tiene, ya el deportista argentino en cualquier deporte que estemos hablando ya hay talento. Después lo otro se construye. Uno a veces le da a aquellos que nos gusta el fútbol, ¿por qué se busca solamente a los jugadores grandes, no? Cuando el talento está en los chicos a veces. De tamaño, digo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también cambiaron, hay varios criterios, ¿sí? de buscarlos y por qué se encuentran así a veces. Los buscan habitualmente, si uno ve la detección de talentos en los clubes, buscan a los chicos que nacieron entre enero a abril o mayo, ¿sí? Son los más grandes. Pero un chico que nació en diciembre del mismo año, quizá le falte una etapa madurativa para poder entrar en el nivel del jugador que se eligió. Claro. ¿Sí? Entonces, a ese chico que yo lo elijo en diciembre, quizás tenga más posibilidades que el que nació en enero, porque crece más lento, porque tiene más tiempo de aprendizaje, porque está con jugadores que lo superan, entonces tiene otro nivel de aprendizaje. Ya no es más. Para algunos puestos sí, es lógico que se encuentre y que se busque algún tipo antropométrico, pero después cuando hay talento es esperar al chico y llevarlo lo más sano que se pueda. ¿Bajó la calidad técnica de los jugadores? No,
¿no? Cambió la estructura física del juego. Ujú. ¿Qué, La qué calidad tema? técnica, o sea, Maradona hay uno solo, Messi hay uno solo, eso es así, pero hay chicos que son brillantes desde lo técnico. Pero no se Después ven el tantos tema es, gambeteadores. ¿cómo? Pero ¿por qué no? Por ejemplo, Centurión, lo buscan todos, porque no hay jugadores de ese tipo más allá. Centurión es un jugador que es muy técnico, ¿sí? Tiene muchas cualidades técnicas. Tiene quizás otras cosas que no lo No, no. favorecen, pero No, hablo después es un jugador de que lo futbolístico, ¿no? técnicamente... ¿Cómo? No, que hablo de lo futbolístico, ¿no? Sí, de lo futbolístico es un jugador indiscutible. Este, pero por eso, o sea, tiene que entrar en un contexto de cosas. Claro. El jugador de fútbol no es una cuestión técnica. Hay muchos jugadores que se perdieron en muchos clubes porque no entraban dentro de lo que el club buscaba, nada más. Y técnicamente fueron brillantes siempre. Entonces, hay cuestiones que uno no las va a decidir, obviamente, porque yo soy médico, no soy, No, no pero soy me el gusta que hace la hablar de detección del fútbol, talento, ¿no? pero hay un montón de cuestiones técnicas y cualidades de juego que quien sabe ver el fútbol lo va a ver. Eh, Después hay- lo otro se puede construir. Usted está principalmente para ir al final ya, doctor, en la división reserva principalmente, ¿no? Hay talentos en Sí, Boca que me apunte 2 o 3 que van a brillar en un poco tiempo. sí va a haber. No te puedo decir los nombres, pero va a No, haber. no, mentira, no, estamos lejos, estamos en el interior, acá no se van a enterar allá. No. Hay. En Ahí. reserva hay muy buenos jugadores. Pero bueno, después Boca Hay compra, muy ¿no? buenos. ¿Eh? Después Boca compra. Yo te puedo decir lo que yo veo es que hay muy buenos jugadores. Bueno, Después no son decisiones de uno. ¿cuándo vuelve el fútbol? Esperemos que rápido. Rápido. Depende mucho de la posibilidad de hacer los test masivos para, poder discriminar, para poder diagnosticar antes del comienzo, y esperemos que se pueda protocolizar algo de todo eso. Eh, Lo que pasa es que también tenemos que ver la epidemiología de la enfermedad, no podemos... si nosotros estamos viendo en estos momentos que la curva de contagio está aumentando. Entonces, empezar en un momento donde todavía no se llegó al pico a veces puede ser perjudicial, pero por eso hay que ver la epidemiología, cómo se comporta, qué protocolo se estructura junto con el Ministerio de Salud y AFA, y sobre eso sí, yo creo que va a empezar el fútbol. ¿Hidratos de carbono o asado, doctor? Los dos, Los dos. depende del Bueno. momento. Antes del partido, Antes del partido, preferentemente hidratos de carbono. bien, porque Y a eso... la noche, después de recuperarme, el asado. Doctor, estaríamos toda la noche hablando, le agradezco muchísimo, espero que no sea la última vez que podamos estar en contacto. Cuando necesiten, no hay problema. Hablar de otros temas y charlar un rato más que nos interesa y seguramente a la gente también. Así que un gusto haber charlado Cuando con ustedes usted. dispongan. Ya a lo mejor cuando comience el fútbol hacer una charla ahí desde el entrenamiento, sería interesante. Bueno, eso vamos a gestionarlo. Si se puede, no hay problema. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haber charlado con usted y gracias a Diego que nos dio la posibilidad también de este enlace. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Bien. Gracias a ustedes.